Hola, buenas mis queridas estudiantes. Aquí nuevamente con ustedes quiero hoy tener una charla con relación al tema que vamos a tratar el día de hoy. Algo que ya venimos hablando y que yo quiero establecer, que es la diferencia que hay entre ética, que ya la hemos tratado de definir. Y no se trata de definirla completamente porque las definiciones nos encasillan. Es una aproximación que ustedes vayan entendiendo sobre más o menos qué es eso. Yo creo que ustedes ya se ubican. Y la moral, que no creo que eso merezca mucha discusión porque prácticamente son casi sinónimos. Tiene alguna diferencia porque, bueno, la ética viene del griego, los griegos lo establecieron, ya les hemos dicho, que tenía que ver el comportamiento que los individuos tenían, su comportamiento durante la sociedad, estableciendo algunas virtudes. Los griegos fueron muy específicos sobre el comportamiento, al cual ellos llamaron virtudes, y que los hombres tenían unos parámetros y que prácticamente eso fueron naciendo del desarrollo de las mismas costumbres y que ellos fueron estableciendo, digamos, esos parámetros para establecer criterios en la cual los individuos debían comportarse en la sociedad. La ética comenzó a ser estudiada, analizada por los antiguos filósofos, los pensadores. Epicuro fue uno de ellos. Sócrates se dedicó mucho a la cuestión de la ética, a reflexionar sobre el comportamiento de los individuos. Platón y lógicamente Aristóteles. Aristóteles es una obra magnífica, se llama La Ética a Nicómano. Es un documento importantísimo que nos habla del comportamiento de los individuos. Ojalá pudiéramos leerlo. Es una obra fantástica, La Ética a Nicómano, que todavía tiene una vigencia a pesar de tener más de 2500 años. Y lógicamente esos criterios éticos pasan a Roma cuando ya decae el imperio, el poder de los griegos, y entonces el imperio romano igualmente comienza a establecer unos criterios de su propia formación política y la llevada de esos principios éticos que los griegos llevan a Roma, pero los romanos le dan otro sentido y el término moral pues se acuña en Roma, viene del latín more, que quiere decir morada, o sea, donde mora el individuo, y que lógicamente miren que está relacionado con las cuestiones de las costumbres específicas de los clanes familiares que establecían unos criterios, tenían unos dioses específicos, un comportamiento específico, eran comportamientos particulares específicos, pero había un comportamiento general que se establecían las autoridades romanas, y entonces de allí pues se deriva la palabra moral, que igualmente tiene que ver cómo se comportaban los individuos en sociedad y fundamentalmente en el desarrollo de la política. Entonces fue desarrollándose esos dos términos, esos conceptos que tienen cierta similitud, pero con el desarrollo mismo de la historia, la moral, que la Iglesia Católica la toma de los pensadores romanos y le ponen algunos elementos de la ética griega. Entonces va dejando la ética como aquella elementos doctrinales que establece el análisis del comportamiento de los individuos, y la moral como la acción práctica. Entonces la una es como la práctica y la otra es el análisis de esa práctica. Entonces la moral es la práctica y la ética es el análisis, la reflexión sobre esa acción. Es importante saber cómo la Iglesia Católica toma algunos elementos de eso, del orden teórico, y lo combina con algunos principios de la moral judeocristiana, el comportamiento establecido en la Biblia, los elementos de los 10 mandamientos se establecen como criterio y le hacen reflexiones sobre eso. En eso está San Agustín, Santo Tomás, y la Iglesia Católica establece unos criterios del comportamiento que debe hacer el cristiano, ¿sí?
Y entonces, y todo el mundo tiene que ser cristiano porque el que no era cristiano era castigado. Entonces, tenía que ser la obediencia y los criterios están bajo los criterios de la obediencia y el mandato, y era la imposición que hace de una moral cristiana que básicamente es la que establece y la que nos llega a nosotros, nos lleva por todo el mundo y nos llega aquí a nosotros cuando los españoles llegaron, y que todavía sobreviven esos criterios que están basados en los principios de Dios, Jesucristo y las doctrinas esas. Pero que de todas maneras con el desarrollo del pensamiento, la cultura, hoy se discute esas cuestiones y pues la moral cristiana fue basada prácticamente en las provisiones de muchas cosas y algunos elementos de orden tabú. Se establece, por ejemplo, como principios institucionales como el matrimonio, la obediencia, el criterio sexual se rige por unos elementos. Y hay unos elementos universales, el no matar, no mentir, no robar, que son caracteres generales, pero hay unas cuestiones muy particulares. En todo caso, esa moral cristiana atravesó parte de la historia de la humanidad, de la Edad Media, y llega a la Edad Moderna, entonces donde hay una enorme discusión sobre eso y se van imponiendo algunos nuevos criterios que la modernidad y la ciencia estableció. Hasta llegar a Kant, que es uno de los hombres críticos de eso, y establece unas categorías y unos principios morales diferentes que tiene que ver con el comportamiento del hombre para ir rompiendo esos criterios netamente religiosos. Y Federico Nietzsche, que es el hombre que prácticamente le da una puñalada a esos criterios morales de la cristiandad, pues todos sabemos los libros que escribió Federico Nietzsche, el Anticristo, más allá del bien y del mal, todos elementos que él hace una profunda crisis para ir tumbando esos valores cristianos. En todo caso, pues allí mostramos la diferencia entre ética y moral y pues nos establecemos que de todas maneras nosotros tenemos un comportamiento en sociedad y que ha ido evolucionando. Todos estos elementos que estoy diciendo evolucionan hasta llegar a nosotros porque es propio es una nación viva y el comportamiento de los individuos. Yo pues lo he dicho, la moral es una sola, pero sin embargo en el desarrollo mismo que ha tenido la humanidad he ido colocándole un apellido a cuestiones éticas y a la moral. Tenemos entonces la moral cristiana o la moral religiosa que todavía sobrevive, y tenemos la ética empresarial que a partir de la modernidad, de la aparición de la fábrica, la revolución industrial, para establecer un dominio a los trabajadores, establecen unos criterios que deben hacer, por ejemplo, el horario, el no dañar las máquinas. Entonces establecen unos criterios morales que establecen que deben hacer los individuos, el comportamiento que deben tener los trabajadores, y de la ética empresarial surge lo que podríamos decir la ética profesional, que tiene que ver cuando los individuos se preparan en una profesión específica, médico, ingeniero, hacen un juramento de su comportamiento como individuo y al servicio de la sociedad. Entonces se van estableciendo igualmente está la deontología, que es los principios y fin general de la moral, que los filósofos se discuten de eso. Y en términos general, pues podríamos señalar que entonces encontramos igualmente una ética del deporte, una ética militar, el comportamiento que debe tener. Pero en términos general, yo les vengo insistiendo a ustedes que la ética es una sola. Y que después se desprende algunos criterios de allí que le pongamos apellido, ya es una cuestión que la misma sociedad ha impuesto, pero que la moral y la ética es una sola, que son unos criterios generales que se particularizan de acuerdo al grupo social donde se desarrolla. Igualmente que los maestros tenemos una ética profesional de cómo debemos comportarnos, y eso lo veremos más adelante. Así pues que estaremos pendientes para seguir discutiendo estos problemas.